Te cuento un poco de lo que voy a hablar hoy y me van consultando, me vas cortando, ¿sí? Lo hacemos bien dinámico, si te parece, ¿sí? Bien, perfecto. Ok. De lo que voy a hablar es de los atracones de comida, ¿sí? En este momento tan especial que es la cuarentena, ¿sí? O de comer impulsivamente. Los voy a usar como sinónimos, ¿sí? Voy a charlar un poco de eso y bueno, y voy a tratar como de dar algunas recomendaciones, siempre desde el punto de vista psicológico, para que aquellas personas que padezcan de atracones, que tengan atracones, puedan hacer algo por su propia cuenta por su propia cuenta para detenerlos, ¿sí? Para poder dejar de tenerlos, ¿sí? Viste que seguramente en algún momento escuchaste o uno mismo utilizó el término de atracón cuando uno se refiere a, no sé, a comer un poco más de la cuenta en algún evento particular, en algún evento social, ¿sí? A veces usamos el término atracón cuando en realidad nos queremos referir a, bueno, a correrse un poco de la alimentación habitual, ¿sí? Que tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿sí? Sin embargo, hay otras personas que experimentan verdaderos episodios de caos alimenticios, ¿sí? Donde comen una gran cantidad de comida en periodos de tiempos muy pequeños, ¿sí? Personas que experimentan una sensación de pérdida de control en el atracón, que comen muy rápido, que sienten mucha culpa cuando comen, que comen escondidas, que experimentan en términos generales un malestar general, ¿sí? Comen incluso cuando se sienten asquerosamente llenos, ¿sí? A los que nos vamos a referir hoy en esta charla es a estas personas, a este último grupo, ¿sí? Es decir, a las personas que tienen atracones y que esto genera caos en su vida y que son atracones significativos, ¿sí? Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es necesario, por qué me interesaría a mí eliminar el atracón, ¿sí? Más allá del malestar general, digamos, que eso me ocasiona? Se sabe que en el atracón de comida, las personas incorporan la cantidad de calorías que incorporarían en condiciones normales en 2 días, ¿sí? Con lo cual, en un lapso de tiempo muy acotado, la mayoría de las personas refieren que el atracón se da en un periodo de tiempo no mayor al de 2 horas. Las personas incorporan la cantidad de calorías, es decir, incorporan la cantidad de comida que incorporarían en 2 días de hábitos normales, ¿sí? Con lo cual, además del malestar, las personas que experimentan el atracón tienen mucho sobrepeso, y esto es lógico por la cantidad de calorías que incorporan, ¿sí? Ese es uno como de los principales motivos por los cuales uno debería hacer algo para eliminar el atracón, ¿sí? Escúchame, Sí. si fuera nosotros, yo que tengo una vida social bastante importante, normal, que salís a cenar, que tomás mate a las 2 de la tarde con factura, que desayunás a las 8 con el grupo de X, ¿esos también serían como hábitos de atracón? ¿O sería qué sería? Bueno, podríamos definirlo como un desorden alimenticio, ¿sí? A lo mejor no hay pautas sanas, saludables en lo que hace a la alimentación de las personas, pero el atracón es otra cosa. En el atracón, las personas incorporan mucha cantidad de comida muy variada, la viven con muchísimo malestar, ¿sí? Y en un breve periodo de tiempo. Imagínate todo lo que uno comería en 2 días, ¿sí? No sé, desayuno, merienda, almuerzo, cena, postre. Todo eso, la comida de 2 días, comida solamente en 2 horas, ¿sí? En el atracón hay mucha voracidad, ¿sí? Hay mucha pérdida de control, ¿sí? Es algo distinto a lo mejor tener una conducta cuestionable en lo que hace a los hábitos alimenticios, ¿sí? Pero el atracón es otra cosa. En el atracón hay mucho sufrimiento, ¿sí? Uno podría pensar que, bueno, ¿por qué los seres humanos tenemos atracones, ¿sí? Tal vez algunos lo saben, nosotros tenemos un cuerpo y una mente muy primitiva, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro, evolucionamos mucho en términos culturales, pero nuestra mente, nuestro cerebro se quedó en el pasado más histórico, ¿sí? Y uno podría pensar que en un contexto más primitivo, tal vez donde los hombres y las mujeres vivían en cavernas y pasaban inviernos muy crudos, ¿no? Donde realmente había escasez de recursos, escasez de comida, el atracón en ese contexto, miles de años atrás, tenía una funcionalidad, ¿sí? Personas que a lo mejor pasaban periodos de hambruna muy prolongado, veían la posibilidad de comer algo y lo devoraban, ¿sí?
Y eso tenía un funcionamiento, tenía una funcionalidad en pro de, bueno, proteger la vida, si se quiere, ¿sí? Ahora, claro, el atracón quedó en desuso, si se quiere, en el contexto actual, ¿se entiende? Hay como un sistema de alerta muy primitivo que tenemos los seres humanos que identifica claramente, por esto que estoy diciendo de los hombres más primitivos, que identifica el periodo de hambruna, el periodo donde hay escasez de alimento, como una situación amenazante. Y frente a situación amenazante, ¿sí? Frente a esa situación amenazante, uno lo que tiene que hacer es protegerse, ¿sí? Y uno se protege teniendo un atracón, ¿sí? Esa es un poco como la explicación más en términos evolutivos, ¿sí? De por qué tenemos atracones. Y es súper interesante porque por lo general las personas que experimentan atracones tienen atracones con alimentos que son de alta densidad calórica, por lo general dulces y grasas, ¿no? Y esto se explica porque son alimentos muy ricos que nuestros antepasados necesitaban para sobrevivir, ¿se entiende? Viste que la gente por lo general no tiene un atracón de rúcula o de cebolla de verde y de zanahoria. Sería fantástico, pero eso no ocurre, ¿no? Y no ocurre justamente por esto, porque hay un componente evolutivo muy fuerte que todavía mantenemos, del cual está constituido nuestro cerebro, y que se pone en juego también en los hábitos alimenticios, ¿sí? Al mismo tiempo, con la comida nos pasa algo que es bastante particular, ¿sí? Que tiene que ver con que la comida históricamente en nosotros, en nuestra vida, ha funcionado como un regulador emocional. ¿Qué significa esto? Que desde que nacemos estamos condicionados para regular nuestras emociones, tanto positivas como negativas, por medio de la comida. Si nos ponemos a pensar, no sé, el bebé llora, ¿me escuchás bien? Sí, genial. El bebé llora y la mamá, el papá, le da la mamadera con leche y el bebé se calma, ¿no? Desde muy pequeños estamos muy condicionados por medio de la comida para regular nuestras emociones, sobre todo nuestras emociones negativas. Pero cuando somos más grandes pasa algo parecido. No sé, nos divorciamos, nos separamos, nos peleamos con nuestra pareja y nos compramos un helado y lo comemos, muy tristes. ¿Por qué? Bueno, porque esto también nos ayuda a sentirnos mejor. O vemos una película triste en el cine, un drama, un superdrama, y comemos chocolate. O estamos ansiosos porque vamos a dar un examen en la facultad, en el colegio, donde sea, y comemos previo a ese examen, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, sucede porque la comida nos ayuda a regularnos, ¿sí? Con lo cual, acá se incorpora, digamos, un nuevo elemento, además de la explicación más en términos evolutivos, de por qué utilizamos la comida y por qué a veces eso puede resultar problemático, ¿sí? Es como un poco más complejo que lo que sucede con otras sustancias que también pueden ser adictivas. Nosotros no podemos prescindir de la comida, siempre nos vamos a alimentar. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto, perfecto. Perfecto. Y vos sabés que el año pasado hicimos un curso ahí en Buenos Aires, que lo pensamos nosotros ahí en el Sport Club, y esta persona nos contaba que el alimento, después de consumir grandes cantidades, como que te adormece. Viste que te da sueño después de comer, bueno, y que esa sería también una explicación de por qué, digamos, después de comer me agarra sueño y me acuesto a dormir la siesta. Claro, tal cual, sí. Es como la satisfacción del bebé que llora y se queda dormido después de tomar la teta, de tomar la mamadera, ¿no? O bueno, o lo relajado que nos podemos sentir en alguna medida después de pasar algún episodio relativamente triste o dramático, después, y cuando comemos, ¿no? Como que eso logramos, bajarlo, disminuirlo, ¿sí? Definitivamente la comida tiene una incidencia en nuestras emociones, sobre todo nuestras emociones negativas, ¿sí? Entonces, hasta ahora hablé un poco bueno, el porqué del atracón más en términos evolutivos, ¿sí? Hablé un poco del atracón y la relación que tiene con nuestras emociones. Ahora voy a hablar de un componente que es fundamental en las personas que sufren de atracones, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la conducta de hacer dieta, ¿sí? Los seres humanos, en esta época en particular, ¿no? Conocemos y hemos hecho miles de millones de dietas, ¿no? Desde la dieta paleolítica, la dieta de la luna, la dieta del, no sé, de lo que sea, ¿no? Pero
voy a resumir como 3 dietas, o voy a encasillar todas las dietas en 3 subtipos que me van a ayudar como a poder explicar más adelante algo que quiero relacionarlo con la conducta de tener atracones o de comer compulsivamente, ¿sí? Podemos pensar que, en términos bien generales, hay 3 tipos de dietas distintos, ¿sí? Hay una dieta que podemos denominarla de ayunas prolongadas, de ayuno prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, personas que quieren bajar de peso e intentan no comer y aguantar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Este es un tipo de dieta. Hay otro tipo de dieta que podemos denominar más de tipo restrictivo, ¿sí? Es decir, personas que a lo mejor quieren hacer una dieta de hasta, no sé, 1200 calorías o hacer una dieta donde eliminan tal vez una de las 4 comidas, por ejemplo, no sé, la cena, ¿no? Entonces, hay un tipo de dieta donde uno trata de no comer y aguantar lo máximo que pueda, de ayuno podemos denominarla, otro más de tipo restrictivo, tener un tope máximo de calorías a alcanzar o una cantidad máxima de comida a incorporar. Y hay otro tipo de dieta que es más, que tiene que ver más con prohibir ciertos alimentos que se consideran peligrosos o nocivos o tóxicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, puedo comer cualquier cosa menos harinas o puedo comer cualquier cosa menos hidratos de carbono, ¿sí? De nuevo, quiero que tengan en mente estos 3 tipos de dietas porque nos van a ayudar después para poder entender algo que se relaciona con el atracón. Pero en términos generales, lo que se sabe es que las personas que tienen atracones, es decir, personas que en 2 horas comen lo que comerían en 2 días, personas que tienen atracones, siempre llevan a cabo el atracón cuando previamente hicieron algún tipo de dieta, ¿sí? Es decir, que las personas cuando hacen dieta pueden tener atracones o pueden comer de forma muy impulsiva. Hay una relación directa muy importante y muy manifiesta entre tener un atracón y hacer dieta. Y esto a veces no es tan consciente, no es tan notorio en las personas que tienen atracones. Creen que los atracones se deben a varias circunstancias que a lo mejor son difíciles de explicar. Pero lo que se sabe, lo que se comprobó es que siempre que hay un atracón, hay una dieta. ¿Y esto por qué? Bueno, posiblemente porque nuestro cerebro interpreta la situación de dieta como una situación amenazante, tal vez como nuestros antepasados la interpretaban, ¿sí? Nosotros hacemos una dieta para bajar nuestro peso, porque queremos, no sé, bajar un par de kilos para el verano o lo que sea, pero nuestro cerebro, que es un cerebro muy primitivo, interpreta esa situación como amenazante. Entonces nos emite una señal de alerta donde dice, che, hay escasez de recursos en el ambiente. Claro, comete todo lo que puedas en cuanto puedas, ¿se entiende? Bueno, es interesante porque por medio de esta cuestión se genera una especie de círculo vicioso, ¿no? Las personas activan este sistema bien primitivo cuando interpretan, activan este sistema primitivo cuando hacen una dieta, tienen un atracón y después quieren llevar a cabo conductas para disminuir la cantidad de calorías que ingirieron por medio del atracón, ¿se entiende? Entonces se genera un círculo vicioso donde las personas terminan el atracón, empiezan a hacer dieta para no subir de peso, la dieta los lleva a tener de nuevo un atracón porque activan este sistema primitivo y así se genera un círculo vicioso que es muy difícil de romper. ¿Cómo venimos? Maravilloso. Vamos todos, creo que todos normalmente hacemos algún descalabro de esto, que no comemos, que la dieta del ayuno es intermitente y toda esta historia que, bueno, sí, que por ahí nos lleva a hacer determinado tipo de conductas que no son todo apropiadas. Totalmente, sí. Ahí siempre charlamos con alumnos, con otros profes, que todos más o menos este tipo de conductas hacen que no lleguemos a nuestros objetivos. Sí, totalmente, entiendo. Me pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir la gente que está conectada, ¿sí? Escúchame, ¿y el alcohol cómo entra dentro de todo este lío? Bueno, el alcohol, primero de todo, lo que genera es como en el corto plazo nos desinhibe, ¿no? Entonces, a lo mejor uno puede tener como cierta mentalidad de hacer determinada cuestión relacionada con la dieta, y en una primera instancia nos desinhibe y eso puede trastocar un poco, digamos, lo que uno tenía planificado o lo que uno cree que tiene que hacer de forma adecuada, ¿sí? Pero el principal problema que tiene el alcohol en relación a los atracones, el alcohol o el consumo de cannabis, de marihuana, etcétera,
Es que ambas sustancias son depresoras del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mediano plazo, las personas experimentan ánimo decaído después de consumir alcohol o de consumir marihuana, ¿sí? Y como relacionándolo con lo que dijimos antes, muchas veces utilizamos la comida como regulador de nuestro estado del ánimo, por ejemplo, para mejorar nuestro estado del ánimo cuando está demasiado decaído. Uno muchas veces puede dejar como condiciones incipientes, ¿no? Como un caldo de cultivo, tomando alcohol para que después se produzca el atracón, como un intento de mejorar nuestro estado del ánimo. ¿Se entiende? Digamos que las personas que tienen atracones, sería absolutamente recomendado que el consumo de alcohol o el consumo de sustancias que puedan resultar depresoras, bueno, lo regulen de alguna manera, porque es altamente probable que dejen las condiciones previas necesarias para que después se produzca el atracón, ¿sí? De todas maneras, yo estoy hablando de atracón en términos muy generales y por lo que dije antes es como súper importante, además por el sufrimiento que le genera a las personas que lo puedan eliminar, que lo puedan sustituir por conductas más saludables, ¿sí? Pero el atracón en sí no es patológico, ¿sí? Esto me parece que estaría bueno que lo resalte. La comunidad psicológica... La anorexia, la bulimia, ¿cómo entrarían dentro de todo este lío, Marianito? Okay, genial, ahí te cuento. Se considera que el atracón es problemático o es que es patológico cuando las personas experimentan al menos un atracón por semana, como mínimo un atracón por semana, en los últimos 3 meses, ¿sí? Es decir, cuando una persona experimenta un atracón todas las semanas y esto lo experimentó en los últimos 3 meses, debería hacer una consulta. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es probable que esa conducta, si no se trata, se vuelva crónica, ¿sí? Hay algunas diferencias con esto que me preguntabas recién respecto de el atracón y otros trastornos alimenticios, ¿sí? Los más conocidos son bulimia y anorexia, ¿no? Los 3 trastornos alimenticios, hay más, pero estos son como los más conocidos, anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Los 3 comparten algunas cosas que tienen que ver con una preocupación por el peso, por la imagen corporal y un intento de controlar estas 2 cosas, ¿sí? De controlar el peso y la imagen corporal, ¿sí? Esto pasa en todos los trastornos alimenticios. Después hay cuestiones que son muy específicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, las personas que sufren de anorexia tienen un índice de masa corporal, se calcula que más o menos el 25% por debajo de lo que es esperable según el sexo y la edad, ¿sí? Tienen una preocupación, tienen una gran preocupación por subir de peso, ¿sí? Siendo que su índice de masa corporal, es decir, que su peso está muy por debajo de lo esperable. Y además tienen, las personas que sufren de anorexia, una distorsión en su imagen corporal, ¿sí? Se ven gordas, básicamente, o gordos, ¿sí? Básicamente. Las personas que sufren de bulimia tienen atracones, pero luego del atracón experimentan algún tipo de conducta, podemos decir, dramática o drástica para hacer algo con esas calorías que ingirieron, con esa comida que ingirieron, ¿sí? Las personas que sufren de bulimia tienen atracones, pero hacen algo con ese atracón. Por ejemplo, vomitan, toman laxantes, toman diuréticos o hacen actividad física de forma impulsiva, ¿sí? Esta es como la gran diferencia respecto del atracón. En el atracón hay atracón propiamente dicho, es decir, comer mucha cantidad de comida en breves periodos de tiempo, pero las personas no hacen nada, no tienen ningún tipo de conducta compensatoria, ¿sí? Se quedan con esa ingesta, ¿sí? ¿Se entiende? Es curioso, a lo mejor me voy un poco de tema, pero tal vez resulta como interesante poder hacer un comentario al respecto, que las personas que sufren de bulimia, es decir, las personas que tienen atracones y que después hacen algo, tienen una conducta para deshacerse de esa comida o de esas calorías, por lo general tienen creencias que son muy alocadas, ¿no? Respecto de la conducta que llevan a cabo. Por ejemplo, las personas que vomitan, ¿sí? Después de tener un atracón o después de comer en exceso, tienen la creencia de que por medio del vómito eliminan toda la cantidad de calorías y de comida que ingirieron. Y eso es falso, ¿sí? Con lo cual, las personas se sienten aliviadas por vomitar, ¿no? Y esto es lo que los lleva después a volver a repetir el vómito, teniendo la creencia de que en realidad eliminan todas las calorías y toda la comida, cuando en realidad esto no es así. Con lo cual, no logran concretar el objetivo que se proponen, y además esto trae consecuencias absolutamente nocivas para la salud, ¿no? Desde, no sé, deterioro en los órganos blandos de la garganta, de problemas en el esmalte dental,
problemas cardiológicos, etcétera, digamos, muchos problemas, ¿no? Y algo parecido pasa con el consumo de laxantes y con el consumo de diuréticos, ¿sí? Las personas creen que con eso logran compensar el atracón, pero en realidad esto hace solamente una parte muy pequeña, ¿sí? Con lo cual son conductas muy problemáticas porque ponen en jaque nuestra salud y al mismo tiempo no procuran el objetivo que las personas tienen por las cuales la llevan a cabo, ¿sí? Nada, esto como comentario al margen para que se sepa. Muy bien. Sí, muchas de las, pues, digamos, muchas de las cuestiones de comer cosas extremadamente dulces también es lo que provoca que se deje de quemar grasa instantáneamente por la aparición de insulina. Bueno, está todo ahí en ese círculo vicioso malvado. Sí. ¿O no? Sí, algo de eso hay. No me quiero meter mucho porque no es como mi gran área, seguramente vos sabés mucho más de esto, pero sí, se sabe, por ejemplo, que las personas cuando comen azúcar elevan la curva de insulina y eso aumenta la probabilidad de que vuelvan a consumir azúcares. Y esto guarda una relación con este sistema primitivo, con esta mente primitiva. ¿Por qué? Porque la conducta de comer azúcares o de comer grasas está muy compensada, está muy reforzada. ¿Por qué? Porque antiguamente, mejor dicho, las personas posiblemente salvaban su vida. Los seres humanos más primitivos salvaban su vida comiendo este tipo de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtenían tal vez la reserva energética que necesitaban por periodos de tiempo muy prolongados, ¿sí? Y tal vez esa era la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Es como la trampa. Mariano, ¿y cuáles son? Danos 2 o 3 o 5 estrategias para no caer en estas conductas malvadas. Ok. Algunas recomendaciones para no tener atracones. Y después empezamos con las preguntas, si te parece. Dale, sí, que las vayan haciendo si quieren. Bueno. Yo me voy a hacer como un resumen, ¿sí? De 5 estrategias. Sí. Te quiero contar algo. Vos sabés que de la totalidad de personas que tienen problemas alimenticios, ¿sí? Y que eso se explica en términos psicológicos, se sabe que la mitad mejoran solamente obteniendo buena información respecto de lo que les pasa. Es decir, que el 50% de las personas mejoran solamente obteniendo buena información, psicoeducándose, ¿sí? Con información viable. Haceme un artículo por semana. Vamos, Mariano. Y del 50% restante, solo el 25% mejora obteniendo buena información y haciendo terapia psicológica. Y solamente el 25% restante necesita una asistencia de mayor contención, no sé, una internación o consulta psiquiátrica, hospital de día o lo que sea. Pero el 75% de las personas, mejor dicho, el 50% de las personas mejora solamente recibiendo buena información. Es un número muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Por eso está bueno lo que hacen. 5 recomendaciones, ¿sí? La primera tiene que ver con, esto a lo mejor va a sonar como medio tedioso, pero todas las personas que fueron a un psicólogo o un nutricionista seguramente están bastante familiarizados con el tema, es poder tener un registro de los alimentos sólidos y bebidas que se ingieren durante el día, ¿sí? Esto es súper importante. Ayuda a las personas a organizarse, ¿sí? Ayuda a tomar conciencia respecto de cuál es la cantidad de comida que incorporan, ¿sí? Y además identifican algo que es súper importante que voy a explicar a continuación. Pero yo tengo de un paciente que se los voy a mostrar, ahora se los voy a leer, pero para que vean, ¿sí? Esto me lo escribió en una hoja suelta, pero el registro lo podría hacer en un bloc de notas del teléfono, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que registrar las personas como primer paso importante para disminuir los atracones o eliminarlos? Primero, ¿qué es lo que comieron? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿Sí? ¿Y cómo se sintieron? ¿Sí? Esto tienen que hacer un registro diario, ¿sí? Es súper importante empezar a tomar conciencia de qué es lo que ingerimos, de cuál es la relación que tenemos con la comida, ¿sí? De nuevo, esto es lo que hacen, es como el capítulo 1 de cualquier persona que va a un psicólogo o que va a un nutricionista, ¿sí? Por ejemplo, este paciente particular, que no se va a llegar a leer, pero que yo les voy a leer, les cuento así muy rápido, me hizo este registro, me puso que a las 8 de la mañana había tomado un café, un turrón en la oficina, que se sentía bien. A las 9 de la mañana tomó mate, a las 11 de la mañana se comió una banana, a la 1 se comió un yogur, hasta ahí las cosas vienen más o menos bien.
Pero miren lo que pasó ahora. 2:30 de la tarde. Se comió un plato de espaguetis con carbonada y durazno con crema. ¿Sí? Acá se juega mucho también el tema de como de ciertas características de personalidad y ciertas estructuras de personalidad. Se comió los espaguetis con el durazno con crema en su casa. ¿Y qué me puso en el registro de emociones y de pensamientos? Otra vez rompí la dieta, comí demasiado. Esto fue a las 2:30 de la tarde. A las 22:30, hasta ese momento no volvió a comer nada, no volvió a ingerir ningún tipo de alimentos, comió. Escuchen, y acá viene el atracón. 2 helados, un paquete de Oreo, 4 bananas, 2 viandas, 3 empanadas, media pizza. ¿Qué me cuenta en el relato de las emociones? Lloro, volví a perder el control. ¿Qué quiero registrar con esto? Que si no hubiese sido por este registro, ¿sí? Donde el paciente me especificó puntualmente qué fue lo que incorporó y de qué manera, uno no puede establecer tampoco cuál es el patrón que desata el atracón. Recordemos que los atracones vienen solamente si previamente hubo un periodo de abstinencia de comida, ¿sí? Y acá es donde se juega mucho el tipo de dieta que cada persona hace como método de control de su peso, ¿sí? Personas que tienen periodos de ayuno muy prolongados, es probable que tengan un atracón, y eso se identifica en el registro de alimentos. Personas que, por ejemplo, tienen un tope máximo de comida, de calorías, o que eliminan una comida diaria, en este registro se identifica ese patrón para después eliminarlo, o personas que eliminan determinadas comidas, como por ejemplo no comer harinas, ¿sí? Entonces, el primer registro, súper importante, en cualquier lugar, en un blog de hacer un registro de los alimentos, ¿sí? Esto no es de por vida, esto es hasta que uno pueda eliminar el atracón. ¿Cómo? No, y la emoción que sintieron en ese momento. Absolutamente, y la emoción que sintieron. Con esto trabajamos mucho los psicólogos, ¿sí? Porque claramente ahí nos da información de cuáles son las creencias y los pensamientos que se gatillan con la comida, ¿sí? Escúchame, pará. 1, cantidad. 2, registro de comidas. ¿Sería el 2? Hasta ahora dije uno solo, que es registro de comida, ¿sí? Hacer un registro. ¿Sí? Bien. Ese es el primer tips que uno tiene que incorporar. Después de tener algunos días, algunas semanas de hacer un registro, ¿sí? Acá no hay que cambiar nada. En una primera instancia solamente hay que identificar, no hay que hacer nada más que identificar, ¿sí? Después de que uno tiene un entrenamiento con el registro y que empieza a analizarlo y empieza a entender un poco más de cómo se da, etcétera, etcétera, la segunda recomendación o el segundo tips es establecer un hábito saludable de comida, de ingesta. ¿Qué quiere decir esto puntualmente? Comer 4 comidas al día, ¿sí? Esto es súper importante. Recordemos que una de las consecuencias por las cuales llegamos al atracón es por ahorrarnos una comida, ¿sí? ¿Se sigue? ¿Me seguía hasta ahí, Yugi? Perfecto. ¿Sí? Es decir, comer 4 comidas, como recomiendan todos los... Piensen que yo no estoy hablando de tipo de comida en particular, eso se lo dejo a los nutricionistas, ¿sí? Comer 4 comidas con 2 colaciones es súper importante, ¿sí? Incluso para aquellas personas que no tienen hambre. Piensen que las personas que tienen atracones o que incluso tienen trastornos alimenticios tienen trastocado las sensaciones físicas respecto de saciedad y de hambre, ¿sí? Con lo cual, se cortó. ¿Me escuchás? Sí, ahí volvimos. Che, a ver, sí, ahí estamos, no sé qué pasó. Ok. ¿Me escuchás? No, se cortó. No sé. Uy. Ahí volviste. Ahí estamos de vuelta. ¿Te cortaste? ¿Qué pasa? No te vayas. No. Ah, a mí capaz. Ahí estamos, vamos. Che, dije entonces, primero, registrar todo. Segundo punto, segundo tip, es establecer un patrón regular de comida, ¿sí? 4 comidas diarias, sí o sí. Incluso cuando uno se siente lleno o no siente que tenga ganas de comer, ¿sí? Las personas tienen trastocadas estas sensaciones físicas cuando tienen problemas alimenticios, ¿sí? Esto ayuda también a bajar la ansiedad de las personas que tienen atracones.
el saber, el establecer desde que uno se levanta cuáles van a ser las 4 comidas es súper importante, ¿sí? Levantarse y saber que ahora inmediatamente voy a desayunar, qué es lo que voy a desayunar, que van a pasar 3 horas y que después voy a almorzar, y qué comida voy a almorzar, y cuánto tiempo va a pasar después para la merienda y después para la cena. Tener esa visión respecto a tal cual, te baja muchísimo la ansiedad. Si no hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre, uno no sabe cuándo va a comer, y esto puede ser canalizado por medio de un atracón, ¿sí? Algunas de las recomendaciones básicas en este punto es, por ejemplo, comer en lugares silenciosos, ¿sí? Procurar tener un lugar cómodo donde uno pueda comer, disfrutar la comida, eliminar distractores, ¿sí? Son todas las recomendaciones que uno puede hacer en esta segunda instancia, con esta segunda recomendación, ¿sí? Tercera recomendación, ¿sí? Estas tienen que ser, las recomendaciones son aditivas. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, cuando se establece la primera, paso a la segunda. Cuando se establece la segunda, sigo con la primera, incorporo la tercera, ¿sí? Y las voy sumando, pero no es que voy dejando de hacer las primeras, ¿sí? La tercera recomendación es pensar en estrategias o en cosas que uno puede hacer y que se opongan al atracón, es decir, que sean mutuamente excluyentes. La mayoría de las personas tienen atracones, entre otras cosas, porque no saben, no tienen otra estrategia para llevar a cabo. ¿Sí? Esto es como muy curioso, pero sucede. Las personas muchas veces tienen atracones porque no saben qué hacer con su aburrimiento, no saben qué hacer con su angustia. Es súper importante que uno se pueda poner a reflexionar sobre qué cosas puede hacer en vez de tener un atracón. Parece como muy loco, pero es súper importante. Salir a caminar, hacer actividad física, tocar un instrumento, hablar con un amigo, ducharse. Claramente nadie puede tener un atracón abajo de la ducha, ¿sí? Y cuando uno se permite pasar algo de tiempo, como cualquier conducta compulsiva, disminuye. Es decir, las conductas compulsivas, dentro de las cuales está el atracón, disminuyen a medida que corre el tiempo, ¿sí? Entonces, tener estrategias, tener como en la mente bien establecido qué cosas uno puede hacer en vez de tener un atracón, ¿sí? Esa fue la tercera recomendación. La cuarta recomendación, si las personas llegaron hasta acá, es probable que surjan problemas, ¿no? La cuarta recomendación en este punto es clave y tiene que ver con resolución de problemas, ¿sí? Las personas obviamente tenemos millones de problemas. Problemas con la pareja, problemas laborales, económicos, ¿sí? Es súper importante que si uno se da cuenta por medio de este registro que el atracón viene como consecuencia de pelear con nuestra pareja, ¿sí? Que en este punto, resolución de problemas, uno haga algo con las peleas con la pareja, ¿sí? Es súper clave, súper importante. O sea, no es necesario hacerlo de entrada. Primero hablamos del registro, segundo de establecer las 4 comidas, el patrón saludable de ingesta, el tercero eran las actividades que se oponían al atracón, pero en este punto la cuarta recomendación es resolver los problemas, ¿sí? Hay como una fórmula muy básica, ¿no? de resolución de problemas que tiene que ver con, se llama lluvia de ideas, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pienso en todas las opciones posibles para resolver ese problema, pienso en cuáles pueden ser las consecuencias de aplicar alguna de esas opciones y elijo la estrategia que mejor me convenga, ¿sí? Es como muy básico y muchas personas me pueden decir, che, bueno, mi problema no se resuelve de esa forma y estas personas necesitan pedir ayuda, ¿no? Pero es un poco una idea para poder orientarlos. ¿Cómo vengo? Bien. ¿Bien? Maravilloso. Ok. Me queda la última. Entonces, sí. Registro. 4 comidas. Hacer algo para salir del momento en que me voy a comer todo. Exacto. Cuarto, el de recién la cuarta es resolución de problemas, ¿sí? Resolución. Tengo problemas con mi jefe, significa esto, y eso hace que yo llegue a mi casa y que tenga un atracón, yo tengo que hacer algo con ese jefe. No sé qué, pero en esta instancia vamos a tener que hacer algo. O yo tratarlo de otra manera, el jefe. Capaz que el problema soy yo. Tal vez, sí. Y la última recomendación, que tal vez es la más controversial y la más polémica, ¿sí? Pero que es fundamental para las personas que tienen atracones, es incorporar esos alimentos que son considerados prohibidos o peligrosos, ¿sí? Recordemos que una de las dietas era eliminar estos tipos de alimentos y que llevar a cabo puntualmente esta dieta era lo que después tenía como consecuencia tener un atracón, ¿sí? Con lo cual es súper importante que después de haber intentado hacer
Las 4 recomendaciones anteriores, si las personas perduran o incluso si no lo hacen, si lograron disminuir los atracones o eliminarlo por completo, tienen que incorporar los alimentos prohibidos. Eso es un hábito saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo históricamente pienso en que no puedo comer chocolate porque comer chocolate me va a hacer engordar de forma desproporcional, ¿sí? En esta instancia yo tengo que incorporar en alguna medida, de alguna manera, en un ambiente muy controlado, cuando me siento bien, chocolate, ¿sí? Pensemos que las personas, cuando hay un efecto en la mente, a mí esto siempre me resultó como muy atrapante, muy interesante. Nuestra mente tiene un efecto que se llama efecto paradojal, ¿sí? Que cuando queremos intentar eliminar algo de nuestra mente, eso que intentamos eliminar se viene con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, es probable que si intentamos hacer una dieta con el objetivo de tratar de comer menos, es probable que la comida se nos venga, los pensamientos relacionados con la comida se nos vengan con mucha énfasis, ¿no? Y esto mismo pasa con los alimentos prohibidos. Si queremos eliminar de nuestra dieta las harinas, es probable que soñemos harina, que veamos por el espejo retrovisor de nuestro auto harinas que nos están persiguiendo. ¿Se entiende? Este es el efecto paradojal de la mente. Por eso es súper importante. La panadería. La panadería, tal cual. Por eso es súper importante incorporar, tal vez en muy baja dosis, en muy baja medida, en ambientes muy controlados, muy esporádicamente, pero no eliminar, no tener alimentos que sean prohibidos, incorporarlos de alguna manera, ¿sí? Además, esto le da a las personas la sensación, mejor dicho, combate un poco la idea que tienen de catastroficidad respecto de comer estos alimentos. Es medio ilógico pensar que uno va a engordar de forma desproporcional porque se come un pedazo de torta o un alfajor una vez a la semana, ¿sí? Las personas que suelen hacer dietas suelen tener, y acá se juega mucho la parte de las cuestiones de personalidad, suelen tener pensamientos muy estrictos, ¿no? Respecto de lo que está bien y de lo que está mal. Este también es un punto que se suele trabajar en terapia. Nosotros vemos de todo tipo de casos diariamente en el gimnasio, los que se cuidan, que no comen nada, los que se levantan 2 o 3 horas antes para comer, qué sé yo. Hay deportistas, bueno, por su actividad, que tienen que levantarse de noche porque no llegan a la cantidad de calorías. Qué historia todo este tema de la comida. Escúchame, ¿abrimos las preguntas, Mariano? Sí, dale. Yo creo que vamos a ver. La cuestión clave es como poder establecer cuándo un hábito alimenticio, que a lo mejor uno lo tiene que llevar a cabo porque se dedica al deporte y definitivamente tiene que tener una dieta determinada o especial, cuando ese hábito alimenticio se vuelve muy problemático y nos genera sufrimiento, ¿no? Digamos, si uno tiene que condicionar su vida, dejar de ir a determinados eventos o, no sé, eliminar a lo mejor determinadas salidas y claramente, ¿no? Como que la comida, el hábito alimenticio, en pos de bajar de peso, se interpone en algo que es clave para los seres humanos, como tener vida social, ¿sí? O se nos genera mucho sufrimiento porque pasamos hambre, o tenemos mucha ansiedad, o nos genera depresión el hecho de no comer, de nuevo, y ahí hay que cuestionar algo del hábito alimenticio, ¿sí? Creo que ese es como el termómetro para establecer hasta cuándo está bueno. Che, alguna pregunta que haya del otro lado. Hay mucha gente conectada, muchos amigos, familiares. Ahí la vi a Lu. Así que, Marianito, no hay que tomarse por lo menos una cervecita una vez por semana o tomarse... No, acá estoy leyendo algunas cosas que van poniendo en Facebook. Sí, a ver, de nuevo, yo hablé hoy puntualmente de atracones, ¿sí? De trastorno por atracón, sin ponerle ese nombre de atracones, y se sabe que es fundamental no tener alimentos prohibidos, ¿sí? Es probable que el alimento prohibido, que el alimento que uno considera peligroso, gatille la conducta de atracón, ¿sí? Y es muy importante también para las personas que tienen atracones, ¿sí? Esto es en todos los trastornos alimenticios, sobre todo en bulimia y en trastorno por atracón, que son los dos que más se parecen y que los tratamientos son bastante parecidos, es muy importante romper el círculo vicioso del que hablé al comienzo, ¿sí? ¿Cuál es el círculo vicioso? Tenemos un atracón, cualquiera puede tener un atracón, digamos, es esperable en algún punto que todos en algún momento de nuestra vida tengamos un atracón y eso no es peligroso. Lo peligroso es intentar hacer algo con ese atracón. Uno tiene un atracón y lo que tendría que tratar de hacer es reincorporarse rápidamente
y restablecer el hábito saludable, no saltearse nunca una comida, ¿sí? Eso es como súper importante. Ahí te piden un consejo nutricional. ¿Algún tipo de alimento para poder? No, bueno, ahí me están pidiendo que me meta en la parte del nutricionista. No, es como mucho. A ver, yo como recomendación, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, no hay alimentos, ¿sí? No importa el alimento, uno puede comer, yo diría que prácticamente cualquier cosa. Lo importante es cómo uno se relaciona con la comida, cómo uno se relaciona con esos alimentos, ¿sí? La verdad es que, qué sé yo, no sé, comer determinada cosa, a lo mejor que es más calórica, bueno, qué sé yo, si la persona tiene sobrepeso, tendrá que tratar de disminuirla o de comerla de forma más espaciada. Se sabe que determinados alimentos aportan un valor nutricional muy rico y que sería súper importante que estén presentes, ¿sí? No quiero hablar de un alimento en particular, ¿sí? De nuevo, lo más importante acá son las conductas, es cómo nosotros nos relacionamos. Y en todo caso, el sufrimiento que la comida o la conducta alimenticia nos genera, ¿no? Pero no hay alimentos mágicos, desde el punto de vista psicológico. Sí, hubo un conocido nuestro en el momento que utilizaba para comer, digamos, ¿por qué? Porque cuando vos comés una porción pequeña y vos te acostumbrás a comer una dosis enorme, en el tiempo que le sobraba de la comida o en todas las cuestiones, salía a caminar. Bueno, y esa es una buena tal cual, salida. Es como podríamos meterlo dentro del punto 3, esto de establecer actividades que se opongan al comer, ¿no? Que se opongan a la posibilidad de tener un atracón. Bueno, la mayoría de la actividad física se opone a la posibilidad de comer, ¿no? Con lo cual, si uno tiene como el pensamiento, digamos, relacionado a que puede llegar a ocasionar a tener un atracón, salir a caminar es una opción más que viable, ¿sí? Está bueno el ejemplo. Algo de lo que no dije, que cuando uno establece el patrón de comida diario, es decir, comer 4 veces al día siempre, pase lo que pase, con 2 colaciones, lo que uno tiene que hacer también es eliminar el picoteo. Muchas personas no tienen atracón, pero incorporan en el picoteo, es decir, en las comidas que son informales y que van sucediendo de día a día, durante el día, perdón, incorporan tal vez la cantidad de calorías que incorporarían durante todo el día. Con lo cual, cuando hablé en el punto 2 de establecer el patrón de 4 comidas diarias, ahí excluí el picoteo, ¿sí? El picoteo también ocasiona problemas en lo que respecta al peso. La pregunta anterior, la soledad, eso estaría más o menos respondida recién, ¿no es cierto? Ajá. O la ansiedad, ¿no? A ver. Mirá, las personas, como para resumir un poco también lo que dijimos, las personas regulamos las emociones negativas, la ansiedad es una de ellas, ¿sí? Por medio de la comida, ¿sí? Con lo cual es lógico que uno intente comer, ¿sí? Para disminuir la ansiedad. ¿Se entiende? Digamos, la ansiedad forma parte de la vida del ser humano, es muy difícil poder eliminarla, ¿sí? El tema es cuando aparece todo el combo de tengo ansiedad, me critico por comer determinada comida, o intento hacer algo con esa ansiedad, o intento hacer algo con esa comida, ¿no? Que después genera un círculo vicioso, o genera alguna especie de bola de nieve, ¿no? De la cual son más las consecuencias negativas que las positivas, ¿sí? Pero a ver, sí, ansiedad y comida están absolutamente relacionadas. También hablabas de estar solo. Bueno, se sabe que las personas que tienen atracones, que tienen trastornos alimenticios en general, pero con los atracones en particular, lo viven con mucha vergüenza, lo viven con mucho pesar. Esto les genera realmente malestar significativo. Por ende, las personas cuando lo llevan a cabo, cuando lo concretan, lo hacen en su soledad más absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo viven con mucha vergüenza. Son muy pocos los casos de las personas que tienen atracones en una situación donde son vistos, ¿sí? La mayoría de las personas lo tienen escondidas, a lo mejor en contextos que son impensados para comer. No sé, hay personas que tienen atracones en el baño o en el dormitorio, ¿sí? Por eso también es cierto que la vida social y el contexto, en la medida de lo posible, si puede ayudar y si puede contener y si puede estar presente, al menos en las 4 comidas, ¿sí? E incentivar estos hábitos saludables de los que estuvimos hablando, disminuyen mucho la posibilidad de que las personas tengan atracón o cualquier otra conducta problemática con la comida. Pero sí, ansiedad, malestar en general
y soledad son puntos importantes que inciden de forma directa con el atracón. Sí. Me hablan de, Muy bien. en Facebook me hablan de personalidad. Sí, es como un capítulo aparte, ¿no? Pero se sabe que las personas que tienen, las personas que tienen trastornos alimenticios suelen tener rasgos de personalidad muy específicos, ¿no? Suelen ser personas muy perfeccionistas, ¿no? Donde tienen una visión todo o nada de la dieta, ¿no? Entonces, tal cual como yo se los leí en el ejemplo, ¿no? La posibilidad de comer algún alimento que estaba prohibido hace que no existen los grises. Entonces, esa posibilidad, ¿no? Que podría ser una excepción a la dieta, es concebida como algo dramático, ¿sí? Y ahí aparece la crítica y aparece el malestar, y el malestar es disminuido por medio de la comida, con lo cual también como una especie de círculo vicioso. Pero sí, hay como ciertas características muy específicas que tienen las personas que sufren de trastornos alimenticios, que tienen que ver con características de personalidad, perfeccionismo, crítica, ser muy estructurados, y eso se condiciona con la visión que tienen respecto de la comida. Sí. Mariano, el 50% de la gente que vos recién nombrabas que tienen este tipo de conductas, dirías vos que con información se curan solas. ¿De dónde podemos obtener información? ¿Hay algún canal abierto? ¿Hay algún lugar para ir a mirar? Fiable, digamos, en YouTube seguramente o en las redes sociales habrá mucho, pero bueno. Sí, bueno, a ver, me imagino que, no tengo ahora presente, pero me imagino que cualquier canal oficial, ¿no? de los diferentes ministerios de salud deberían proporcionar, perdón, información fiable, ¿sí? Los profesionales, ¿no? Los diferentes profesionales de los distintos ámbitos deberían dar información fiable, ¿sí? Si quieren después les puedo buscar y se los puedo pasar para las personas que me escriban. Hay un libro muy interesante que yo se lo suelo recomendar a los pacientes que tienen, atracón o que tienen bulimia. Un libro que incluso creo que se consigue de alguna forma en internet o también se puede comprar, que se llama ¿Cómo superar los atracones de comida? ¿Cómo superar los atracones de comida? Y es de Farben, como el genio, el Freud de los atracones, ¿no? Que es un tipo que vive en la actualidad y que escribió este libro, Cómo superar los atracones de comida, que es un libro que no está orientado a los psicólogos, sino a los pacientes. Y el libro trabaja muchas de las cosas de forma más pautada, más espaciadas, pero trabaja muchas de las cosas que fuimos hablando hoy. Nada, si a alguno le interesa, si alguna persona tiene atracón, se sintió muy identificada con las cosas que estuvimos hablando, me puede escribir o le puede escribir a usted y yo se lo puedo pasar el libro en PDF que lo tengo. Pero esa sería como una información súper viable, súper fiable, sí. Si querés podemos hacer una publicación con las 5 características y algunos consejitos con algunos links, tanto como para publicar con Facebook e Instagram, y lo compartimos en nuestras redes. ¿Te parece? Súper, me parece genial, sí. Che, Mariano, bueno, un placer. Ya sabemos que esto en un toque se corta porque Instagram no baja ya la hora, así que un placer enorme haber compartido. El placer es mío y les agradezco el espacio y la buena onda.